Saludos amigos y amigas de la red CNR y para quienes nos siguen a través de la señal de Aler satelital. Nuestra madre tierra está sufriendo y uno de los primeros mensajes entonces que traemos es: todos somos plenamente responsables. Pero ¿cómo hacerlo cuando cada uno juega un rol? Cuando cada miembro de la sociedad tiene un rol y no lo cumple. ¿Cómo hacerlo cuando cada uno de nosotros tiene algo que aportar, pero a veces nos quedamos sin actuar? Entonces es momento que actuemos. Quien clama con este llamado es el líder indígena panameño Cándido Mesúa Salazar, y él muy claro lo dice: nuestra madre tierra está muriendo y los responsables somos todos. En el Perú, cerramos el 2014 con dos grandes eventos. Por un lado, la Conferencia Mundial de las Partes frente al Cambio Climático, la denominada COP20, del 1 al 12 de diciembre, que puso los ojos y las esperanzas de la humanidad en nuestro país para lograr acciones y acuerdos globales vinculantes frente a la crisis climática, y esto no fue así. Mientras que por otra parte y de manera paralela, se desarrollaba con gran esfuerzo y voluntad el encuentro de la Cumbre de los Pueblos, del 8 al 11 de diciembre, que alzaba sus voces reclamando tomar conciencia a los líderes y delegaciones que llegaron hasta la ciudad de Lima. Haciendo un recuento de lo que nos significó este año la COP20, no solo para el Perú como país anfitrión, sino para el mundo, es evidente que desperdiciamos una nueva oportunidad y que para ello gastamos millones. Desde inicios de año, aquí el Ministerio del Ambiente, como organizador oficial, recibió y gastó la suma aproximada de unos 90 millones de dólares, unos 70 millones provenientes de los fondos del Tesoro Público y el adicional financiado con el aporte de otras entidades. Ha sido un año dedicado desde el Ministerio casi en exclusividad al evento, mientras los conflictos ambientales y sociales seguían golpeando a nuestro país, aplicándose 4 paquetazos económicos y reduciéndose los estándares de fiscalización ambiental en busca de la urgente necesidad por parte del gobierno de reactivar nuestro crecimiento económico. En ese marco tuvo lugar la COP20 aquí en el Perú, donde se aprobó el borrador denominado Llamado de Lima para la Acción Climática por parte del ministro Manuel Pulgar Vidal como presidente de la conferencia. Como todo texto, no es perfecto, pero recoge las posiciones de las partes. Y con este texto todos ganamos, sin excepción. Damos por aprobado el documento. Hasta la sede de la COP20 también llegó el presidente Evo Morales de Bolivia, y en el transcurso y el desarrollo de su participación se expresó de la siguiente manera. El cambio climático es uno de los desafíos globales más graves de nuestro tiempo. Los países en desarrollo continúan siendo los países que sufren más los efectos adversos del cambio climático, a pesar de que son históricamente estos países los menos responsables del cambio climático. Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el foro intergubernamental, internacional y primordial. Debe respetar plenamente, en particular, los principios de igualdad, de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incluyendo la adaptación, la provisión de financiamiento y tecnología. Quiero pedir a los países del mundo que podamos realizar un acuerdo climático basado en la protección de la vida y de la madre tierra, y no en el mercado, la ganancia y el capitalismo. Nuestros abuelos indígenas nos han enseñado que una sociedad justa tiene que basarse en 3 principios: el Amasuba, Amayuya, Majeya: no ser ladrón, no ser mentiroso, ni ser flojo. Por otro lado, y de manera paralela, mientras las negociaciones en el espacio oficial continuaban, se desarrollaba la Cumbre de los Pueblos en un gran parque de la ciudad de Lima, el Parque de la Exposición, acondicionado para recibir a las delegaciones de todos los pueblos del mundo que deseaban hacerse presentes con acciones, denuncias y propuestas concretas para llamar la atención de los líderes frente a la realidad y el golpe al ambiente por el que atraviesan cada uno de los países. Un espacio abierto al público, con conferencias gratuitas
gratuitas, lleno de color, con ferias y hasta con una radio en vivo vía internet denominada Radio La Cumbre, y por donde se podía escuchar la voz y el sentir de cada ciudadano que llegó a este lugar y que permitió dar a conocer al mundo el mensaje y el llamado en el día central de la cumbre, que fue el día 10 de diciembre, día que se convocó a la gran marcha en defensa de la Madre Tierra. Guatemala presente en la Cumbre de los Pueblos. ¿Cuál es el mensaje que traen? El mensaje que traemos es que las mujeres rurales estamos sufriendo el mayor impacto de los cambios en el clima y por lo tanto exigimos que se respeten nuestros derechos como mujeres y la soberanía de nuestros pueblos. ¿De dónde vienen? Yo soy de Barcelona. Principales demandas que tú les harías a los jefes de Estado, ¿no?, de diferentes países. Pues que si van a la COP que vayan con bici. Un poco también vamos a ver cuál es la huella de la COP que va a dejar, la huella ecológica. De Costa Rica. Ya hemos visto que las conferencias han sido durante 20 años y no dan frutos, y yo creo que es el momento que los jóvenes participemos, que empiece a calar en el tejido social de Costa Rica el tema del cambio climático y la urgencia que tiene para nuestra supervivencia como humanidad. ¿De dónde vienes? Bolivia. Bolivia, presente también en esta Cumbre de los Pueblos. ¿Cuál es el sentir, la voz de Bolivia? Ahora estamos pidiendo que no se instalen fábricas de termoeléctricas, mineras, pero también la energía nuclear, que es lo que quiere hacer el presidente Morales. Que creo que ustedes ya manejan un poco el lenguaje del buen vivir, ¿no? ¿Pero qué falta? No, manejamos un lenguaje del buen vivir, pero seguimos abriendo todo el territorio nacional, incluidas áreas protegidas, a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Eso tiene que parar. De la tierra somos de la tierra. El mundo se expresaba y marchaba así. La gente cantaba en la cumbre, y uno de los momentos también importantes de los pueblos reunidos fue la asamblea de las organizaciones indígenas que integran el Pacto de Unidad. Ellos se reunieron para resumir acuerdos y propuestas que serían presentados como parte de la declaración de la cumbre a la parte oficial. Pacto de unidad de las 6 organizaciones más representativas de nuestro país. Conclusiones. Exigimos al Estado peruano titulación y titularidad colectiva de la propiedad del territorio ancestral integral de los pueblos originarios, incluyendo todo el hábitat, recursos naturales, bosques, agua, flora y fauna. Que se garantice la inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad de nuestros territorios sin parcelación de nuestros territorios. Asimismo, estamos pidiendo el ordenamiento territorial con base en la visión del buen vivir de nuestros pueblos. Hemos escuchado desde el caso Conga, del caso Cañaris, que el 70% de nuestro territorio está concesionado. Por ello estamos pidiendo la anulación de las concesiones que se han dado sin la consulta ni consentimiento de nuestros pueblos. La prohibición de la destrucción de los sistemas hídricos, la minería a tajo abierto, el uso de mercurio y metales pesados. Aprobación e implementación de un programa nacional de adaptación comunitaria. Finalmente se está pidiendo la garantía de reparación, restricción y restitución y remediación de suelos y aguas destruidos o contaminados por las actividades extractivas. No represión de líderes indígenas cuando defendemos nuestro territorio o nuestro agua o nuestros suelos. Y estamos presentando propuestas que contribuyan a disminuir los efectos del cambio climático. Las acciones programadas desde la Cumbre de los Pueblos cerraron el día 11 de diciembre con la entrega de la Declaración de Lima al ministro del Ambiente y presidente de la COP20, Manuel Pulgar Vidal. Y según uno de los voceros y organizadores de la cumbre, el dirigente Antolín Huáscar, la entrega del documento significó un llamado por el respeto a la Madre Tierra. El documento es amplio, el respeto a la Madre Tierra, respeto a nuestra cosmovisión, respeto a nuestras costumbres, y con el cambio climático todo rompe. Entonces, ¿quién es culpable? Son pues el hombre mismo construye para destruirlo, digamos, hasta las bombas atómicas. Entonces, finalmente, pues nosotros pagamos. Uno de los párrafos que tiene que respetar a la naturaleza, a nuestra tierra, a nuestra Madre Tierra. Creo que debe haber un compromiso de bajar sus emisiones, de esta forma pues también podemos adaptarnos, pero más allá de París es profundizar
el problema, no cómo afecta, no al hombre del campo. Más allá de firmar convenios, dejar documentos escritos para los pueblos indígenas, comunidades campesinas, no termina en Francia, es más allá, hay que profundizar. Frente a esta situación, hay que recordar que es sumamente importante y urgente que se tomen acuerdos y que se salga del estancamiento político frente al cambio climático. Un dato que debería hacer que se aterrice en propuestas vinculantes es, por ejemplo, que en el año 2030 seremos unos 8.000 millones de seres humanos y que se seguirá incrementando la demanda de energía y que frente a ello debemos operar ya con modelos económicos que generen energía limpia para poder abastecer la demanda y mantener con vida nuestro planeta. Hay que recordar también que según los análisis científicos no debemos superar el límite de calentamiento global de más de 2 grados centígrados, ya que de sobrepasarlo ingresaríamos a una fase de desajuste atmosférico irreversible y con un costo humano imprevisible. Y es que estamos agotando nuestros recursos naturales y debemos cambiar ya, como nos dice Marianela Curi, ella es de la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador, en torno al terrible problema que afrontamos. Estamos agotando los recursos naturales por un aprovechamiento insostenible y por unas prácticas insostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales. El continente latinoamericano es uno de los continentes más inequitativos del planeta. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos. Y todo esto genera también problemas, sobre todo en América Latina, de violencia, porque todo el tema de la inequidad, la exclusión, el poco acceso o la inequidad en el acceso a los recursos y la distribución de sus beneficios genera unos niveles de inequidad alarmantes. ¿Qué obstáculos tenemos para la viabilidad de un desarrollo sostenible? Tenemos una gran debilidad en ausencia de visiones de futuro de largo plazo que sean compartidas. El enfoque sectorial y fragmentado. Hay escasos recursos humanos calificados, o sea, el tema y el desafío para los educadores ambientales. Hay insuficientes recursos financieros, insuficiencias todavía, aunque se ha avanzado muchísimo en lo que es investigación e información. Finalmente, frente a esta grave situación, quienes decidieron en la última recta de este año dar señales de la urgencia de un cambio de actitud han sido Estados Unidos y China, quienes siempre han tratado de evadir su disposición para asumir cualquier acuerdo que sea vinculante. Ambos son los dos mayores contaminantes y hace poco anunciaron que limitarían sus emisiones y que 25 y 20% respectivamente de sus fuentes de energía serán renovables. Claro, pero el detalle de su anuncio nuevamente se limitaba a sus intenciones en el futuro. Es decir, la decisión entraría en vigencia en el año 2025 y aún falta todavía que el Senado de los Estados Unidos apruebe dicha iniciativa. Por su lado, aquí en el Perú, el presidente de la República, Ollanta Humala, también se manifestó al cierre de la COP20 y destacó que en Lima se logró conseguir un punto de equilibrio para que todos los países sientan que son parte y resaltó que un concepto importante que se estableció es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas para poder exigir a los principales países emisores de gases de efecto invernadero que tomen acciones concretas. Hemos tenido que buscar el punto de equilibrio al estilo de filigrana para que todos los países se sientan que son parte de esto. Cómo converger posiciones de países en vías de desarrollo, posiciones de, por ejemplo, el G77 con los países del G20 y los países industrializados y los BRICS. Había que establecer reuniones paralelas. Acá hemos dado aproximadamente hasta 30 reuniones que se venían dando simultáneamente en muchos casos. Y también este concepto que todos lo habíamos mencionado pero no estaba escrito, que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Porque si no, no podemos exigirle nosotros a los principales países emisores de gases de efecto invernadero que tomen acciones concretas y que estas acciones sean vinculantes con lo que dicen y que puedan ser de alguna manera fiscalizables y que rindan cuentas a la comunidad internacional. Como
Como destaca el presidente Ollanta Humala, 5 son los logros principales que reúne el llamado de Lima a la acción climática de la COP20. La consolidación del concepto de la diferenciación en relación a las responsabilidades que tienen los países desarrollados, que son los principales emisores. La fijación de una línea base y la delimitación de un plazo a junio del 2015 para la formulación de programas nacionales de adaptación y mitigación ante el cambio climático. El Fondo Verde para el Clima, que superó la meta destinada llegando a $10.200 millones, pero siendo la meta para el año 2020 de $100.000 millones. La incorporación por primera vez en una COP del enfoque de género, con un plan que tendrá la finalidad de promover la participación efectiva de las mujeres en los ámbitos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y se logró elaborar una declaración para brindar una atención especial en los temas de educación y difusión. De la tierra somos. Lo cierto es que cerramos el año sin acuerdos globales y vinculantes, y los 196 países tendrán ahora una nueva oportunidad el año 2015 para afrontar la crisis climática o incrementar los daños al planeta, que son irreversibles. Ese es el regalo de Navidad que han dejado los líderes del mundo a la humanidad este año aquí en la COP20 en el Perú. Y ahora Francia toma la posta con el borrador entregado en Lima, donde ya cada país sabe lo que tiene que hacer. Ya no se trata de negociar, ya todos saben cuál es el camino y cuáles son las soluciones. Se trata ahora de actuar, de cambiar los modelos, ya no de seguir paseándose y gastando millones en cada COP. Se trata de garantizar el presente y el futuro de la humanidad. Desde Lima, Perú, cerrando así este año con nuestros informes desde la red CNR Perú, Juana Edith Martínez para ALER Contacto Sur. Somos de la tierra somos de la tierra somos, la tierra es la casa de toda la gente.